Mi más sincera enhorabuena, Tribunal Supremo. Os habéis coronado, ¿eh? Menudo gol habéis metido a España por todas las cuadras. Espero que estéis orgullosos y estéis durmiendo a pierna suelta o a pata suelta después de tan tremenda sentencia, en la cual del 8 de julio parece ser que habéis avalado que invadan España siempre y cuando sea por mar. Pero vamos a entrar en ese punto un poco más tarde y en primer lugar vamos a hablar de otra cosilla. Pues sí, porque cuando pasan este tipo de cosas, como la invasión que hemos sufrido en Ceuta, en territorio español, hace solo unos días, cabe visualizar, ¿no? Un poco el contexto, ¿no? Y el aspecto global de todo este asunto, porque no solo hay un único culpable, no solo hay una única causa de lo que acontece, sino que es, como suele ser normal en la vida, la suma de varios elementos, ¿no? Y yo desde hace tiempo tengo rechinándole en la cabeza, ¿no? Una cosilla que escuché que os voy a mostrar ahora, que es esta. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el jefe de la Armada, concretamente a Vox. Me parece que de hecho el día de que lo escuché me sorprendió bastante porque se supone que las Fuerzas Armadas se deben a la neutralidad política y no pueden hacer ni contradecir, ¿no? Públicamente ni directamente, y menos portando el uniforme como esta persona que se la gema, al almirante general del Estado Mayor de la Armada, a un político, a un representante de la ciudadanía. Pero y menos aún cuando ostentas, ya no eres un soldado raso que estás contando cantimplora, que poca cosa podrás hacer tú en contra del ordenamiento jurídico y en contra de esa prohibición, ¿no? O esa obligación de neutralidad política. Pero si estamos ante un militar que ostenta un cargo muy alto, esa precaución o esa obligación legal de neutralidad debería ser más exigible, ¿no? Debería ser incluso mayor, ¿no? Porque tus palabras y tus aseveraciones tienen mayor peso y mayores consecuencias jurídicas posiblemente. Vamos a escuchar por eso a ver qué dijo. Javier Porque Ortega de aquí viene Smith, todo, ¿eh? que es O viene diputado parte, nacional, loco. portavoz y concejal de Vox. Le dice muchas gracias, almirante, por su servicio leal a España. ¿Considera necesario incrementar la presencia permanente de la Armada en aguas del Estrecho de Gibraltar, Canarias, Ceuta y Melilla ante el permanente acoso de naves extranjeras y presiones de las mafias del tráfico de las personas? Y terminan diciéndole muchas gracias y buena mar. Muy bien. Bueno, en el tema de inmigración yo voy a ser muy claro. Muy claro porque es un mandato que dice la ley del mar y que dice tal. La Armada, si se encuentra un cayuco en la mar, su principal misión es salvar a la gente, si está en peligro. Y no hay más. Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal o lo que sea. Podremos combatir con inteligencia suficiente las mafias en donde se nos ordene, con un plan o con lo que sea. Podremos identificar los buques que transportan. Con lo que sea, protestamos. No entre, ya está, suficiente. Esa es suficiente actuación por parte de las Fuerzas Armadas. Hay gente que piensa que con eso está bien pagado, ¿no? Todo lo que pagamos en defensa, pues estamos bien defendidos. Que se dedican a estos para Estar muy fuerte. proceder a su detención y ponerlos al servicio de la justicia para que sean juzgados, como estamos haciendo en Atalanta con la piratería o cosas semejantes. Pero que nadie espere. Lo cual es muy llamativo, que lo que dice es que no hace la Fuerza Armada. La verdad es que sí lo hacen, tú mismo te estás contradiciendo, pero es que para McHenry lo estás haciendo en una zona que no perjudica directamente al territorio español, que ahora veremos qué ocurre con el territorio español y los deberes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, que nadie espere que un barco de la Armada, ante una situación de este tipo, vaya a proceder a apartarlos o a tal. La única misión que puede hacer un barco de la Armada y de cualquier armada occidental es ayudar a la gente. la única. Pero sin embargo, él acaba de decir que sí que puede combatir a los delincuentes y a los piratas, por ejemplo, en Atalanta, ¿no? Somalia, por ahí, por esa zona, ¿verdad? Es llamativo, porque hace referencia, es que nos debemos al Comenmar, ha dicho el Convenio este del mar, ¿no? A la ley del mar. Concretamente es el Comenmar, ¿no? Cabe recordar a este señor
que el artículo 8 de la Constitución española, que está por encima de cualquier tratado internacional que suscriba el Estado español, antes de todo eso está la Constitución. Todo tratado firmado y ratificado se incluye en el ordenamiento jurídico, entre comillas, de la Constitución, porque ese convenio se sitúa por encima de las leyes ordinarias, pero nunca se sitúa por encima de la Constitución, cosa que esta persona acaba de decir. Que ese convenio del mar está por encima de todo y no cabe revisión ni que nos planteemos siquiera su no realización, ¿verdad? Pues aquí en el artículo 8 dice que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España. Joder, pues yo no paro de ver asaltos todos los días a Canarias, Ceuta y a Melilla, y hace unos días por parte de decenas de miles de personas. 60.000, 80.000, es que ni siquiera sabéis cuántos han entrado, sin vergüenzas. Defender su integridad territorial, yo no la veo defendida. Y a la vista está, preguntarle a cualquier ceutí, a cualquier ciudadano, si está correctamente defendido la integridad territorial o se lo están meando en la cara todos los días. Y luego ya el ordenamiento constitucional, que puede ser un poco lo que acabo de decir yo anteriormente, que el ordenamiento constitucional está por encima de la Comenmar. Y si la Comenmar choca, confronta o algunos hechos chocan, la que debe prevalecer es la Constitución, no el Comenmar. Pero bueno, aquí para la gema parece que el Comenmar es más importante que la Constitución. Y luego las leyes orgánicas regulará la base de organización. ¿Por qué digo todo esto? Porque además lo recordamos aquí, que ya la digo, yo lo uso, ChatGPT no, estoy usando ahora mismo otra, pero la inteligencia artificial es como el buscador de Google, los libros en internet y toda la información periodística y está para usarla. Es una herramienta más y es muy útil porque en nada te dan buenas pinceladas. Por ejemplo, con lo que acabamos de hablar. La subordinación de a la Constitución, que el artículo 95 nos dice, ningún tratado internacional puede contradecir la Constitución. No me lo estoy inventando yo. Artículo 95 de la Constitución española. Que yo creo, señora Gema, que es a lo que usted se debe. Corríjame si me equivoco. No quiero hablar en ámbito político, simplemente en ámbito jurídico. Si un convenio contiene estipulaciones contrarias a la Constitución española, se requiere una reforma constitucional previa antes de poder ratificarlo. Y aún así, primacía sobre la ley ordinaria, lo que hemos dicho antes en el 96, pues eso sí, los tratados están por encima de la ley ordinaria. Con lo cual, esta persona o miente, o no dice toda la verdad, o me engaña, o manipula. Y por eso hay que poner los puntos sobre las IE, porque ya, si el que debe garantizar tu soberanía y garantizar la integridad territorial de tu país, o al menos uno de ellos, que es el GEMA, un representante de muy alto nivel de las Fuerzas Armadas, ¿en qué dirección vamos como país? Yo me gusta ser optimista, pero también me gusta ser realista y no engañar a nadie. Y muy buena dirección parece que no vamos cuando cedemos a terceros, que de hecho también, eso no sé si alguna vez lo he recomendado, que también se habla mucho de, claro, esto pasa como lo de la invasión, ¿no? Porque hemos cedido a que sea el Reino de Marruecos quien actúe por la coerción, por el uso de la fuerza, garantizando la seguridad territorial de España. Entonces estamos cediendo nuestra seguridad a un tercer país. Eso se habla muy bien y lo trata muy bien Maquiavelo en su libro El Príncipe, que es un tratado político de cómo ejercer correctamente el poder o de la manera más eficiente para no perder el poder. Y una de las cosas que te dice que cuando tú, por sintetizar, porque ahí se debatía mucho de cuál es la mejor forma de tener un ejército nacional que defienda tu país. Si mercenario, que te dependa de otro país, que tengas levas, que tengas un ejército regular, tal, etc. Hacía un análisis de muchas opciones, ¿no? Y te lo sintetizaba muy bien y te lo explicaba muy bien. Yo lo voy a decir resumido, que es que básicamente, y lo vais a entender todos, cuando tu seguridad no la puedes garantizar tú, sino que tu seguridad te la va a garantizar otro, un tercero, estás perdiendo soberanía porque tu seguridad, tu integridad,
tu existencia la estás poniendo en el plato de otra persona y esa persona es entonces la que obtiene ese poder sobre ti y la soberanía pasa a su poder. La soberanía sobre ti. Y eso es muy fácil de ver y a la vista está, a los hechos nos remitimos. Ceuta y Melilla hemos perdido la soberanía desde hace mucho tiempo, Canadá también, por la vía de los hechos, porque es como este tipo de actuaciones se suelen llevar a cabo ahora, no por método jurídico, ni por la ley, ni nada, sino que por la vía de los hechos, pues yo poco a poco te voy quitando soberanía y ya solo te queda a ti el día de mañana reconocer que la has perdido, pero lo puedes reconocer hoy, mañana o nunca, que de facto la has perdido ya. Por eso es importante este tipo de materia. Y tenerla siempre muy claro, porque tienes consecuencias muy negativas de manera objetiva y de manera subjetiva por la persona que defiende este tipo de postulado, como es la GEMA, también porque esa persona tiene el deber de hacer cumplir la Constitución y parece ser que está un poco confundido, ¿no? Pero vamos al segundo paso. Tengo aquí preparado cuál es el que toca ahora. Vale. Vamos a hablar ya de la sentencia. He hecho un juez, bravo por este juez, porque gracias a Dios está apareciendo últimamente bastante en las noticias, ¿no? En la tele pública o privada, en la televisión básicamente, y da pinceladas un poco, ¿no? De cómo funciona la jurisprudencia, el ordenamiento jurídico, las leyes y demás, y evita un poco la manipulación por parte de algunos actores, ¿no? Mediáticos. Pero si vamos a entrar ahora a hablar de la sentencia esta que decimos del 8 de julio, en la que el Tribunal Supremo, en base también a la sentencia del Tribunal Constitucional, que ya sabemos que no, no son jueces, ¿no? Y no es un tribunal propiamente dicho, no forma parte del Poder Judicial, eh, ratifica al fin y al cabo el Tribunal Supremo que no se puede devolver a un tío que entra en tu país ilegalmente de manera, no se puede, lo llaman ellos, no se puede rechazar en frontera, que es como los cabrones que quieren hacer sangre, pues dice revolución en caliente, me digo como lo llames, como tú lo quieras llamar. Al final, al fin y al cabo te estoy viendo que estás violando mi frontera, entrando por un sitio que no debes, sin el cauce legal, y tal como te veo, te cojo, te devuelvo. Ya está. No te acoges al ordenamiento jurídico, o mejor dicho, a la ley de extranjería que, que se llama devolución, no rechazo, sino devolución, que es que esa persona que ha entrado ilegalmente en tu país se le somete a un procedimiento con intérprete, asistencia legal y demás. Y tras un procedimiento, si se demuestra que su estancia en España pues no es regular, en teoría se debería de devolver a su país de origen también. Pero claro, es un proceso mucho más costoso, mucho más largo, que muchas veces, como hemos visto, ni siquiera, aunque se decida judicialmente que esa persona debe de devolver a su país, luego no pasa, ¿no? Por lo que sea, no pasa, ¿no? No se cumplen las leyes, no se cumplen ni siquiera las sentencias judiciales. Para unas cosas, para otras sí. Entonces, la dicotomía aquí está en el Tribunal Supremo que decía que, claro, es que, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, hay que, para que se rechace en frontera y se dé vuelta inmediatamente, esa persona que ha entrado ilegalmente a tu país debe de sobrepasar un elemento físico de contención. Vamos a escuchar Saludos, al juez como queridos lo dice. oyentes. Hoy voy a hablar de la crisis Son 3 minutos. migratoria de Ceuta y de rebote también de Melilla, aunque sea en una menor medida. Como sabéis, en un periodo muy corto de tiempo han pasado la frontera provenientes de Marruecos miles y miles de migrantes. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Algunos señalan al Tribunal Supremo, porque dictó una sentencia el 29 de junio de este año 2026 que dicen que ha tenido un efecto llamada. ¿Por qué? Porque viene a decir que no se pueden hacer devoluciones en caliente cuando los extranjeros, los inmigrantes, acceden a través del mar, cuando penetran la costa. Bien, una devolución en caliente, como explica la propia ley en su disposición adicional décima, se produce en aquellos casos en los cuales el extranjero pretende rebasar la línea fronteriza, se lo detecta en la línea fronteriza y ahí intenta superar los elementos de contención. Esta previsión normativa era necesaria porque algunos habían interpretado que era necesario abrir un procedimiento administrativo con sus trámites de delegaciones, su tramitación por escrito y al final
su resolución mediante un acto formal de la Administración. Imaginaos con esas oleadas, esos saltos de la valla de cientos y hasta miles de personas, donde nuestros guardias civiles, policías y militares se ven desbordados, ahí abrir un procedimiento administrativo de estas características. Parece absurdo. Bueno, pues precisamente para eso la ley introduce esta disposición que lo aclara y lo explica. Lo que sucede es que en esta disposición adicional se dice que el extranjero tiene que intentar rebasar los elementos de contención. Y claro, en el mar no hay elementos de contención. El abogado del Estado entendía que se pueden considerar como elementos de contención pues otros dispositivos como son cámaras de seguridad, drones, etcétera, porque claro, en el mar no se puede poner una valla. Sin embargo, la sentencia distingue entre lo que son elementos de contención, que son barreras físicas o análogas, y lo que son dispositivos, elementos de vigilancia, un dron, una cámara, un catalejo, si hablamos con la terminología más tradicional, como si estuviéramos en el siglo XIX, sirve para controlar, para vigilar, para observar, pero no para retener. Y esta es la distinción que establece la ley. Alguien dirá, absurdo. Hombre, absurdo, si nos atenemos a la letra de la ley, pues no. Quiero decir, yo he leído la sentencia, la deberíais leer porque es muy breve y parece razonable. Parece Quiero que razonable. tengáis en Ahora cuenta lo que esto veremos. no es una sentencia que se haya dictado para favorecer la inmigración ilegal por encima de la ley, que es el resultado de una posición política de los magistrados, porque hay que leerla completa. Y dice bien claro que los extranjeros no tienen un derecho a entrar en España si no es mediante las condiciones legales. Y luego después dice también que se pueden establecer elementos de contención en el mar y que si se establecen elementos de contención en el mar, pues entonces se puede llevar a cabo una devolución. Moraleja, bueno, pues hay que leer las resoluciones judiciales antes de criticarlas, pero siempre al legislador le queda modificar la ley y especificar. Vale, ya está acabando. Hay que leer la sentencia, pues yo me la he leído. Y también hay que tener un poquito de dos dedos de frente, sobre todo si eres juez y sobre todo si tus consecuencias debes pasar muchos filtros. El legal, jurídico, el de la zona crítica. Buah, las consecuencias, todo. Eh, no se cumple, o sea, al fin y al cabo, es una cosa que también suelo repetir, es que todos tenemos una responsabilidad, todos somos responsables de nuestros actos. Más aún cuando ostentamos tanto poder y tanta capacidad para afectar en la vida de los demás, como puede ser, por ejemplo, en este caso, los jueces. ¿Por qué digo esto? Porque la interpretación que se ha dado, no digo que no se haya dado porque yo actúen con conocimiento en contra de la legalidad, pero sí que es criticable el razonamiento utilizado por los jueces, el cual yo estoy completamente opuesto a ese razonamiento y os lo voy a decir por qué. Para ello, vamos a hablar. ¿Dónde lo tengo? Ok. Vale. Voy a ponerme más chiquitito y vamos a leer nuestro ChatGPT, porque claro, tú dices, es verdad, como dice también la sentencia, que los elementos como cámaras, sensores y demás no son elementos físicos de contención. Da la casualidad de que no por otras cosas, sino también incluso por mi trabajo actual y por los estudios que estoy desarrollando ahora recientemente, eh, tengo cierto conocimiento de la seguridad privada, corporativa, de los elementos de seguridad, de cámaras, de controles, etc, 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 ¿no? Y claro, concretamente lo voy a decir, estoy haciendo, bueno, de hecho ya lo he finalizado, estoy a espera de trámite burocrático por el curso de Director de Seguridad Privada, que es la más alta, la figura más top en cuanto a seguridad privada. Luego ya busca tu certificación y demás, y sobre todo la experiencia, que es muy importante, pero al fin y al cabo, pues todo este tipo de elementos y cosas, ¿no? Pues ya se más o menos por debajo de los tiros. Cuando los jueces están diciendo de que los elementos físicos, como cámaras y demás, no son elementos, o sea, los elementos como cámara y demás no son elementos físicos que sobrepasan estos inmigrantes que acceden a España, yo creo que se están equivocando. Por ejemplo, te dice que el artículo 3.1 del Código Civil
Exige que las normas, para empezar, ¿no? Que esto también es un criterio genérico para todos los jueces, ¿no? Para todos. Uy, mira. Voy para atrás. He abierto algo. Exige que las normas se interpreten no solo según el sentido literal de sus palabras, sino atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y atendiendo al espíritu y finalidad de aquellas. Realidad social y tecnológica. La frontera del siglo XXI no es la misma que la del siglo XIX. La contención fronteriza moderna se basa en el concepto de smart borders, ¿no? Fronteras inteligentes. No carajote, como queremos algunos ser o quieren algunos hacernos ser. Hay que intentar ser inteligentes, chavales. Pretender que la contención solo exista si hay un ladrillo, un alambre o un hormigón supone un anacronismo jurídico que ignora la evolución tecnológica de la seguridad estatal. De hecho, otro punto, en la final de la norma, la ratio legis, dice la ratio de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Extranjería, que es la que hace alusión toda la sentencia, que es la que permite a las autoridades estatales realizar el rechazo en frontera, que es la deposición en caliente, es dotar al Estado de un mecanismo eficaz para restablecer inmediatamente la legalidad perturbada en el límite fronterizo. La contención tiene como fin frenar o neutralizar la entrada irregular. Si un radar o un sensor integrado despliega una respuesta de interceptación previa o inmediata, forma parte del mismo mecanismo de contención funcional que la valla física. Pero vamos a más allá. Otro punto importante. El ordenamiento jurídico se entiende siempre como un globo, ¿no? Que lo amarra todo dentro, ¿no? No puede quedar lagunas, ¿no? Legales. Ni resquicios, ¿no? Que aprovecha el delincuente. Pero además debe casar siempre con el criterio técnico porque y es normal, los jueces no son técnicos de todas las materias del mundo mundial, pero se deben someter a esa unidad de ordenamiento jurídico. Pues en base a esa comparativa nos dice, podemos argumentar, ¿no? El ordenamiento jurídico español es un todo unitario y coherente. No puede sostenerse que un concepto técnico tenga un significado opuesto en el ámbito del derecho administrativo de la seguridad respecto al resto del marco normativo estatal e internacional. ¿Por qué digo eso? Porque se lo pedí a GPT. Digo, una ISO no va de este palo. Redacta resumido. Integración de la norma una ISO y seguridad privada y pública. La legislación sectorial de la seguridad, que la privada es la 5/2014, pero la normativa es una ISO de control de acceso, define que los sistemas de protección perimetral mediante la conjunción de elementos pasivos, que son las barreras físicas, que al parecer los jueces para ello es lo único que hay de contención, y activos, sensores, radares, cámaras y optrónicas, ambos tienen la misma tipificación funcional. Todos son medios de contención y de barrera. Es decir, que un juez interprete que una cámara, un sensor, una alarma, etc., toda la serie de elementos, que hay un catálogo amplísimo de elementos de seguridad en este sector, solo son elementos de contención, las vallas y los muros, es anacrónico y de loco, y no se corresponde con la normativa internacional al respecto. Es más, la interpretación sistemática. Si excluir los medios activos del concepto de elemento de contención quiebra la coherencia del sistema legal, creando una ficción jurídica donde la contención física existe, pero la contención electrónica o electromagnética no, aun cuando persiguen y logran exactamente el mismo fin perimetral. Eso cualquier profesional del sector sabe de lo que estoy hablando, pero es que aunque no lo seáis, seguro que vosotros no sois expertos en la materia, pero no hace falta ser racional para entender lo que estamos diciendo. Y luego, ya no voy a hablar mucho más porque yo creo que está bastante suficiente, pero vamos, principio de eficacia intersubjetiva y el principio de efecto útil de derecho. Un principio fundamental del derecho es que las normas deben interpretarse de modo que produzcan sus efectos y no de modo que queden vacías de contenido, que parece lo que a lo mejor ha pasado con esta sentencia, o generen absurdos operativos. Y lo vamos a dejar aquí, no vamos a continuar porque esto de absurdo operativo lo vamos a explotar con un ejemplo. Y ya terminamos el vídeo, para no hacerlo muy largo. Según el juez, si yo tengo... Es que me he intentado buscar una pizarra y no encuentro, soy motor, pero lo siento. Lo voy a explicar con las manitas, ¿vale? Si este es el muro que separa Ceuta arriba, Marruecos abajo,
solo es aplicable el rechazo en frontera si el tío va a pasar este muro. Pero si pasa el muro, en vez de por arriba, por al lado, allá no. Allá no. ¿Por qué? Porque para el juez no hay una barrera física que el tío no haya intentado sobrepasar. Pues pero es que eso es mentira. Porque el hecho de que esa persona precisamente acceda a Ceuta a través del espigón bordeando la valla o tirándose al agua, que son 2 metros, 1 metro de diferencia, es el mismo. Esas personas están cometiendo el mismo hecho exactamente idéntico de sobrepasar ese elemento que es la barrera física, la valla y el muro, para acceder ilegalmente al país, del cual no tiene autorización, al cual no tenía autorización a acceder. Eso de entrada. Pero es que además entonces nos viene otra derivada. En base a este ejemplo, y en base a esta sentencia, a esta interpretación que hacen los jueces, podemos asumir que esa persona que quiera acceder a Ceuta, gracias a esta sentencia, puede cavar un boquete a 10 metros, entrar dentro del territorio español y salir sin haber sobrepasado porque no ha actuado sobre el elemento físico. Que es lo que te dice la sentencia. Es que hay que actuar, hay que o forzarlo, o subir, o treparlo, hay que como que tocarlo, ¿no? Es que, o si no lo toco, si no toco la valla, no me puedes rechazar en frontera. Como no la he tocado, porque yo he pasado nadando y por al lado la tengo ahí a 1,5 metros, 2 metros. Pero no la toco. Entonces, no, ya hacemos lo que dice aquí el resumen que hemos sacado por la IA. Pues, ya, vacío legal. Ya me acojo a otro régimen a pesar de que estoy haciendo los mismos hechos que me llevarían a que me rechazaras en frontera. Otro ejemplo, si yo te cojo, yo estoy en el otro lado de la frontera, estoy en Marruecos, y le digo al que quiere entrar a Marruecos, ¿tú quieres entrar? No te preocupes que yo me conozco la vía adecuada para que no te rechacen en frontera y como mucho, ya veremos si te exigen tu devolución y a ver en qué fecha va a pasar de tiempo y se van a olvidar de ti. Incluso aunque ordenen tu devolución, a ver, ya veremos si luego se ejecuta. O sea, tú ya garantizado, gracias a lo que te voy a hacer un favorazo, chaval. Y te cojo y te digo, tú solo tienes que ponerte un casco, una armadura acorchada de 20 almohadas y te voy a subir a una catapulta que te voy a pasar por encima del muro. ¿Está el muro aquí? Tú vas así por arriba. Ya está. Y si quieres, te pones un paracaídas, te pones lo que tú quieras, o un ala delta y hacer pino puente. Lo que te dé la gana. Porque como no has actuado sobre el elemento físico, ya está. O te ponéis a hacer, como, ahora no me acuerdo el nombre, ese deporte que se hace en el agua, que va como con un patín, no sé qué, la ala delta creo que es, ¿no? Y vas con una vela muy grande, pero tú tienes como, se me ha ido el nombre, como una tabla de surf grande. Pues claro, pues pueden ponerse todos estos inmigrantes ilegales que quieran acceder a Ceuta a jugar ahí en la playa de Marruecos y un viento que venga así fuertecillo, va para arriba, ¡pum! Y de repente cae en la playa de Ceuta. Según estos jueces, claro, ese tío no se le puede devolver, a pesar de que tú hayas visto dando 40 volteretas con el cacharro por arriba y haya llegado a tu puta playa. Pues ese tío también ha sobrepasado los elementos físicos. Es que para mí es de locos. Yo ya lo voy a dejar aquí, pero es que para que veáis más o menos un poco la distopía del asunto. Poco nos pasa, tío, poco nos pasa, porque entre el aspecto general, como hemos visto antes, con el AGEMA, como lo que piensa de las Fuerzas Armadas, que es su misión, cuando la misión principal de las Fuerzas Armadas, ya la hemos visto, que el artículo 8, muy cortito, fácil de memorizar, o por lo menos no lo redacte de corrillo como un loro, pero tendrá que tenerlo tú interiorizado y saber conscientemente cuáles son tus funciones principales. Y lo demás cuelga secundariamente, subsidiariamente, de aquellas que son las principales. No al contrario, porque entonces me está subvirtiendo el orden constitucional. Lo que yo creo que es un poquito grave. Ya en general subvertirlo el orden constitucional es grave, más aún cuando debe de ser un garante, cuando precisamente tu posición es de garante, que se llama jurídicamente. Se te exige un deber máxime que cualquier otro ciudadano en su cumplimiento.
Así que nada más, nada, aquí en esas estamos y luego nos vamos a extrañar cuando pasan las cosas que pasan y demasiado poco pasa. Yo ahí dejo la reflexión. Ya espero los comentarios, la bilis o la no bilis de cada uno que quiera soltar, pero simplemente quería hacer este vídeo para desahogarme un poco, dar un poco de reflexión en aspectos que no estoy escuchando y que ya cada uno reflexione con estas dos pérdidas que os he aportado. De hecho, vamos a finalizar no con este, ¿Qué ¿qué hacemos decía como este? democracias para aprender a defendernos ante quienes, seamos claros, les da igual lanzar 100 que 1000 que 100.000 chavales a la muerte si hacen falta? Y ojo que han muerto ya decenas de marroquíes en estos días. Y la segunda pregunta que cabe hacerse es, ¿cómo va a responder la Unión Europea? Porque vale, Ah, sí, sí. Este decía, claro, una cosa que está hablando ahora la Unión Europea o algunos países de la Unión Europea, que a lo mejor hay que cortar el espacio Schengen con España, porque claro, ya empezamos a perjudicarle a ellos. Pero este es el que quería escuchar yo. Lo que es Como inexplicable colofón. es que sabiéndolo y viendo como se está viendo pues esa gente que van en fila india y que son cientos y cientos y cientos, ¿dónde están los gases lacrimógenos? En Ferraz. ¿Dónde están? Eso, en Ferraz, efectivamente. ¿Dónde están todos los sistemas antidisturbios para disolverlos antes de que lleguen justamente cuando lleguen? Y lo que sí hay que hacer es advertirlo y advertirlo muy claramente. Vamos a utilizar los medios antidisturbios para pararlo, pero pasada ya determinada línea, se dispara. Se dispara. Claro, es que no te- Avisándolo por delante, ya luego es decisión de cada uno el que haya querido entrar. Pero es que si sale gratis, que es a lo que se está acostumbrado, si sale gratis no pasa nada, por eso no se dispara a las narcolanchas, que se dice disparar al motor. Es muy fácil desde un helicóptero disparar al motor y queda parada la narcolancha y ya luego bajas y los detienes. Pero bueno, que no es como lo hacía Trump en Venezuela, con las narcolanchas venezolanas, que ahí directamente les metía un misil. No estoy diciendo, pero eso que se haga. Estas cosas son relativamente sencillas y de verdad, en una situación de ese tipo, nosotros tenemos un ejército para proteger nuestras fronteras y Según algunos, como la Gema, no. Tenemos una Fuerza Armada para socorrer a quien lo está pasando mal en alta mar. No para defender. Lo ha dicho claramente. se utilizan elementos antidisturbios y pasada determinada línea se advierte y se avisa que el que pase de allí se juega un disparo. es que Y tenemos es la única manera de defender las fronteras. Yo no sé otra manera de defender las fronteras. un estado dado. Porque es lo que hay que tener claro. Porque tú puedes tener toda la buena voluntad del mundo mundial, toda la dialéctica y el don de palabra que te dé la gana a ti tener y la razón que tú quieras, pero vivimos en el mundo real, no en el mundo de Yuppie. Y si toda esa diplomacia, buen hacer, buenas prácticas, avisos, etc, 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 si todo falla, todo el mundo, los ciudadanos, las Fuerzas Armadas, los gobiernos y el extranjero debe tener claro que estamos preparados, dispuestos y con la voluntad de hacer empeño, de empeñar toda la fuerza necesaria para hacer cumplir nuestra legalidad, nuestro ordenamiento jurídico, nuestra constitución y defender a España y a los españoles. Si alguno de esto que acabo de decir, si alguno de estos falla, está equivocado y nos conduce a lo que acabamos de ver y a cosas peores que seguirán ocurriendo. Porque yo siempre lo digo, que es en base a la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad pública, que hay que acostumbrarse a exigir la responsabilidad y lo pública y los entes públicos, las personas públicas deben de empezar a asumir responsabilidades. Porque el día de mañana que cualquiera de estas personas robe, viole o mata a cualquier persona, esa persona inmigrante habrá sido el actor del delito. Pero el cómplice necesario ha sido todo aquel que le ha permitido entrar. Toda aquella persona pública y privada que no ha hecho todo lo que podía y debía hacer para evitar que ese suceso aconteciera. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero nitidísimo. Y al próximo que sufra, no hay que exigir, no es que ni protestar fuerte, hay que ser claro y hacer culpable a los que son culpables, a los que tienen responsabilidad sobre los hechos que acontecen. Yo no tengo responsabilidad, no soy culpable de que hayan entrado en Ceuta y Melilla 60, 100.000 personas. Me da igual el número que sea. Con que entre uno ya no debería haber entrado. Quien es responsable es todo aquel que debería haber hecho todo lo que está en su mano, que para eso pagamos impuestos, para eso tenemos un Estado de Derecho, para eso tenemos una democracia, para eso
le delegamos el ejercicio de la fuerza en el Estado para que sea él el que lo ejerza. Si él hace dejación de sus funciones, pierde la legitimidad en esa delegación. Y eso hay que tenerlo muy claro y nadie quiere llegar a esos extremos. Por eso es importante que no perdamos el punto de vista. Chao, chavales, y pasad buen día, que de hecho yo acabo de empezar las vacaciones y no es plan empezarlas enfadado. Pero con las cosas claras, siempre. Chaito.